kissing is gross. I don't want to taste the thing in their mouth. You're right, I don't want to kiss. Have you ever been in love in a romantic sense? Yeah. He's my first kiss. I kept thinking about it. I was like, and then I said YOLO. And I said, hey, can I have your number or email address? But she's not really in love with me, so, you know. How do you know if you're in love or not? Loving someone is like a lot of eye contact. You get the chills or something. Like, I can feel my heart pounding. Like, a mom. Boop, 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 boop. Makes me warm, cozy, like a pillow. It feels sort of like you'll almost like never be lonely. Oh, wow, that's really good. So Valentine's Day is coming up, right? How do you think we should show people that we love them? Let me think about it real quick. A lot of people buy flowers and chocolate. Do you think that's a good idea? Yeah. It's good, but everyone else does. It would be better if you think of something different and like original. You should actually say something that you like about her. I think when you're in love with somebody, then you should be kind. You should treat them like in a special way. Like if my mom, she wants to like read a book in her bed, then my dad, he'll go to bed. But if my mom wants to watch TV, my dad will watch TV. Do you think is that love? Uh-huh. How come? It's like my dad sort of appreciates you, so whatever my mom wants to do, he'll do. When they dance together at some places, my dad, he's always the one like doing all the work for her. And he's like, yeah, of course, anything for you. I think little things show love a lot. Like you don't have to have lots of money. You can just be who you are. Pretty simple. What do you think true love is about? True love is like a mixture of friendship, appreciation, and like happiness. That's it, huh? Love is good. We need more love in the world. Listo, bueno, pues la primer pregunta sería ¿qué es el amor? ¿No? Y justo en estos momentos, y era una de las primeras preguntas en la conferencia anterior sobre los lenguajes del amor, y cuando nos hablan de este tema decimos, híjole, es que es súper complicado, ¿no? Y lo decían al principio, normalmente decimos que pues en las relaciones esto puede resultar muy difícil, entender por completo a otra persona, entregarte, pero no entregarte demasiado que entonces te duela. Y en teoría, pues esto tendría que ir bien en la vida y a veces nos encontramos con situaciones que más bien nos afectan o nos duele muchísimo. Pero cuando vamos a esta parte de la niñez y cuando vemos como la inocencia de estos niños, ellos aprenden a ver qué es el amor en las relaciones que tienen cercanas, es decir, con sus papás. Y entonces con estos niños decían al principio, bueno, amor para mí es como cuando mi papá quiere ver la tele, pero mi mamá quiere leer un libro y entonces hacemos la actividad que ella quiere. Amor es como cuando mis papás bailan. Amor es como cuando me escuchan, como cuando me abrazan, es cuando se siente esa cercanía. Y entonces al final, pues uno sabe qué es el amor o trata de definir qué es el amor conforme le vaya en la vida, ¿no? ¿Cómo es esta frase de al final cada quien habla de cómo le va en la feria? Cómo le va en la feria. Cómo le va en la feria, ¿no?
Y por eso puede resultar complicado. Y entonces analizar este tipo de temas antes, según como ha sido en tu familia, puede ser una experiencia muy buena, pueden haber cosas dolorosas, puede ser una experiencia muy mala. Pero lo que queremos ir en esta conferencia es tratar de conocer tanto el pasado como el presente y con lo que tenemos, con la información que tenemos, tratar de decidir hacia el futuro de manera responsable. Sí. Nosotros en el primer año de nuestro matrimonio nos topamos con este libro. Se llama How We Love, ¿Cómo Amamos? Y es un libro que escribieron dos norteamericanos, Milan y Kay Yerkovich, que ellos son de una confesión cristiana evangélica, pero la realidad es que han hecho toda una investigación, no tan académica como a lo mejor otros investigadores, pero mucho más pastoral, y tiene un enfoque muy bonito sobre la misericordia en la familia y en el matrimonio. Ellos decían, ¿por qué cuando quieres arreglar tu coche vas al mecánico? Cuando quieres saber por qué estás enfermo vas al doctor. Y cuando tienes problemas en tu matrimonio no vas con el experto en el amor. Y uno podría pensar, ¿quién es el experto en el amor? Pues será el mejor psicólogo, será el sacerdote. Pues la realidad es que hay alguien que les gana a todos, ¿no? Que es nuestro Señor. Entonces, vamos a partir de cómo ama nuestro Señor Jesucristo para plantearnos cómo son los estilos de amor y cómo debemos o cuál es la mejor forma en que podemos amar. Y entonces, para explicar el amor y sobre todo las primeras relaciones que tuvimos al principio con nuestra familia, les voy a explicar a grandes rasgos la teoría del apego. Este es de un autor, Bowlby, para no meternos tanto en rollos psicológicos y que pueda ser un idioma para todos. Bueno, dice, afirmó que los enlaces formados por niños con sus cuidadores en sus etapas más tempranas tiene un tremendo impacto que no desaparece y continúa durante toda la vida. Entonces, los primeros cuidadores, pues en la mayoría de los casos pueden ser los papás, muchas veces lo asociamos sobre todo con la mamá, y entonces la relación que el bebé tenga con esos cuidadores marca por completo la seguridad, las relaciones, el cómo se desenvuelve en toda esta parte de la sociedad, en la familia y en el amor. Y habla de 4 tipos de apego, es el apego seguro, el ambivalente, el evitativo y el desorganizado. Y entonces, en este tipo de apegos, que va a quedar más claro más adelante, es cómo relaciona este estilo de amor. No significa, como en otras teorías, que defina tu personalidad, pero sí define si tuviste una muy buena relación con tus papás al principio. Esto se refleja en la seguridad que puedas tener en tus relaciones más adelante. Si hubo, por ejemplo, en el momento de nacimiento muchísima angustia por el tema económico, o fue un bebé que no estaban esperando en ese momento, o el matrimonio estaba pasando por una situación muy complicada, o a lo mejor la mamá por motivos de trabajo no se pudo quedar tanto tiempo con el bebé, o el papá no estaba tan involucrado en ese momento. Ese tipo de situaciones marca las características de la persona de manera muy profunda. No significa que lo determina, pero sí nos explica muy bien por qué la persona se desenvuelve así. Y entonces vamos a hablar de 4 estilos de amor, hay un test que al final les podemos dejar en la página de estos autores para averiguar cuál es su estilo de amor. Pero para efectos de esta plática, quisiera que fueran reflexionando en su propia vida y que trataran de recordar aquel momento en donde hayan sentido muchísima tensión emocional cuando eran niños y cómo fueron reconfortados en ese momento. Entonces, esto no es recordar que, pues sí, mis papás son muy buenos y seguramente en algún momento me abrazaron cuando me sentía triste. No es tanto suponer, sino acordarte de un momento en específico. Acordarte con sentimiento. Tiene que ser un recuerdo poderoso en el que te vuelvas a sentir confortado como en ese momento. No nada más acordarte de, pues sí, me abrazó, ¿no?
sino esos recuerdos poderosos, esos recuerdos confortantes que te puedes sentir como estabas en ese momento. Por ponerles un ejemplo, me acuerdo que cuando era chiquita estaba iniciando en una escuela nueva. Mi papá era director del colegio y me acuerdo que pues tratábamos de cuidar que no se viera ningún tipo de preferencia ni nada, ¿no? Pero me acuerdo que era un momento en donde me estaban molestando mucho y me sentía como muy triste de estar en un lugar nuevo, con personas nuevas que me están criticando. Y me acuerdo como esa angustia y que de repente vi a mi papá y corrí a abrazarlo y que me contuvo con muchísimo amor. Y tengo, la verdad, una relación muy bonita con mi papá, con mis papás en general. Pero ese momento de sentirme reconfortada, de sentir que si tengo una tristeza, un enojo, una angustia, sé que ahí está, para mí me dio mucha seguridad. Entonces, cuando tengo esta pregunta, le llamamos pregunta reveladora, es recordar ese momento específico y qué es lo que sentí. El estilo de amor seguro, bien decía Adrián que cuando hablamos de un experto en el amor, de ir con el mejor psicólogo, a lo mejor el mejor, incluso el director espiritual que te pueda guiar, sobre todo el amor seguro es el amor que Jesucristo nos ha enseñado. Esta tiene características específicas como la confianza, el respeto. Piensen en la escritura, ¿no? Piensen en los evangelios y traten de encontrar a Jesucristo en cada uno de estos, o sea, mostrando estos elementos. Por ejemplo, confiaba, pues claro que confiaba, nomás le dejó a un pescador toda su iglesia, ¿no? Era respetuoso, pues también era muy respetuoso en realidad, ¿no? Incluso cuando regañaba, cuando reprendía, lo hacía con respeto. Sabía lidiar con los sentimientos y aquí se me viene a la mente en la resurrección de Lázaro, que no fue que tanto le dijera a sus hermanas, a Marta y María, no se pongan tristes, pues que no confían en que hay un cielo y que hay un mejor futuro para él. No, sino que se puso triste con ellas. Lloró. Lloró y sabía manejarlo muy bien y también manejar los sentimientos de los demás. También sabía ser el niño, ¿no? De hecho, sabemos poco de la infancia de Jesucristo, pero también me lo imagino como un niño normal que sabía depender de sus papás en los momentos en donde los necesitara. Sí, más adelante va a quedar específicamente esta característica. Sabes llenar tu tanque emocional, no esperas que las demás personas te hagan feliz. Y si no eres feliz en tu vida es que la culpa la tiene el esposo, la tiene la hermana, la suegra, la mamá, la abuelita, y todos tienen la culpa excepto tú. Y hay que conocer súper bien cuáles son tus necesidades y pelear o ser responsable de esa felicidad y de esos sentimientos. Ser lo suficientemente independiente y lo suficientemente dependiente. Saber tomar los turnos, saber esperar, hasta casi 100 personas que hay aquí en la conferencia. ¿Quién podría decir, yo tengo todas estas características, si me calificas del 1 al 10, tengo todas al 100%? No sé si alguien puede levantar la mano en su casa, pero la verdad lo dudaría muchísimo, ¿no? Todos podemos tener algún tipo de fortaleza, pero hubo algo en nuestra vida, probablemente, que a lo mejor nos haga desconfiar un poco de las personas, ¿no? Alguna mala experiencia con una amiga, con un familiar. Saber respetar, pues sí sabemos que es un principio básico, pero de repente nos puede ganar la emoción y faltarle el respeto a alguien, o porque tú tienes un interés muy particular en algo, no respetas el trabajo de los demás o no respetas el tiempo. Nos cuesta muchísimo saber esperar a los demás. Entonces, en conclusión, nadie podría tener el estilo amor seguro al 100%, justo por este tipo de heridas que hemos tenido, a no ser que sea Jesucristo, ¿no? Claro. Ahora, no hay que descorazonarse, ¿no? Todos sabemos que como cristianos debemos imitar a Cristo, pero que tampoco jamás alcanzaremos su perfección porque pues, Él es Dios y nosotros no. Pero eso no quiere decir que con su gracia, que con su amor y aprendiendo a amar mejor, no podamos acercarnos lo más posible al amor así. Al final, un poco los santos son los que han podido acercarse tanto
a Él, ¿no? A partir de cómo aman y del amor. Entonces, nuestra vocación a la santidad está reflejada en nuestra vocación al amor. ¿Qué influye que no podamos tener este amor seguro, ¿no? Cuando dices, bueno, a lo mejor en este tema me gustaría trabajar más, sé que no sé lidiar muy bien mis sentimientos o no sé lidiar específicamente el enojo o la tristeza o me cuesta muchísimo llorar enfrente de las personas o cada quien podrá saber cuál es lo que más le cuesta en este aspecto. Y es importante saber cuáles son los factores que influyen que no podamos tener al 100% estas características de amor seguro y son las barreras para la vinculación, es decir, me cuesta muchísimo abrirme con las demás personas porque no me gusta que me vean débil, no me gusta que vean mi vulnerabilidad. La misma ansiedad que tienes, sí, que te pueda generar alguna situación, algún enojo. Hay personas que especialmente les da muchísima ansiedad saber que hay una persona que esté enojada con ellas. Situaciones familiares, ¿no? Alguna circunstancia en específico que hayan tenido en el pasado, al inicio en su infancia, el matrimonio de sus papás o matrimonios cercanos a ustedes, el manejo de la culpa, y la ignorancia, el simple hecho de no saber, de no formarnos en este amor, de no saber manejar las cosas y que en general nunca te hayan enseñado a manejar este tipo de sentimientos o de ansiedad. Vamos ahora sí a explicar el primer estilo de amor. Primer estilo de amor, aquí aparece el término en inglés porque la realidad es que este libro todavía no está traducido al español. Avoider o evitativo, ¿no? Los que somos, yo tengo ese estilo de amor, yo soy evitativo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el hogar o por qué se construyó este tipo de estilo evitativo? Pues porque la conexión emocional con los papás es menos fuerte, ¿no? No hubo, pero no lo tomemos en términos absolutos, ¿no? Sino fue diferente. Familias independientes. En realidad, mi familia es bastante independiente, ¿no? Digo, no quise que no hablemos, pero sí de repente pasa tiempo, pasan días en los que a lo mejor pues nada más en el grupo de la familia nos mandamos chistes, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor no estamos tan conscientes de qué exactamente está haciendo uno en este momento, uno de los integrantes. En cambio, si piensas por ejemplo, la familia de Diana, todo el tiempo se están avisando qué hacen, ¿no? Y a mí eso me sacaba mucho de onda cuando recién nos casamos, porque pues yo no estoy tan acostumbrado a eso. Entonces, son familias en las que por el ambiente, por la educación, se favorece mucho la independencia. Por lo mismo, hay una fuerte carencia de la conciencia de sí mismo. Es decir, son niños o son personas que somos personas que debemos estar muy atentos a otros, pero que no estamos tan seguros de cómo estamos por dentro, ¿no? Los papás encontraban abrumadoras las necesidades de sus hijos. A veces los evitativos nos toca ser los primeros hijos. Por ejemplo, yo soy el mayor y pues eso puede ser, ¿no? Puede ser más difícil para los papás con el primer hijo, pues entender o aceptar totalmente sus necesidades. Puede ser que hubiera problemas, en fin, ¿no? O puede ser que haya habido infancias difíciles. Por ejemplo, yo recuerdo que yo estuve hospitalizado varias veces. Bueno, yo no lo recuerdo, porque me han contado, ¿no? Que de bebé, de niño chiquito, estuve varias veces en el hospital. Entonces, por ejemplo, eso puede ser algo que dificulta la relación y el apego, ¿no? Son papás que a veces no están tan disponibles emocionalmente. ¿Por qué? Pues por sus propias historias, ¿no? Es muy común, por ejemplo, las frases o los comentarios que se le hacen al niño. Por ejemplo, los niños no deben ser escuchados o los niños calladitos. O algo que yo me acuerdo que decían mucho en mi familia, no solo mis papás, sino también mis abuelitos, era si te enojabas, te decían, pues ahora te tienes dos trabajos, ¿no? Enojarte y desenojarte. Entonces, ¿qué pasa? Que al niño se le manda mucho a lidiar con sus propias emociones de manera independiente, solos, ¿no? Entonces los niños aprenden o solitos van encontrando sus caminos de lidiar con sus temas emocionales y pues no aprenden igual a darles salida. Por ejemplo, una frase, está bien, ya estás grande, vete a tu cuarto hasta que se te quite lo enojado. Por ejemplo, una persona nos platicó que le decían, pues ahora te vas a tu cuarto y te encierras hasta que cueste tu sonrisa, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de mensajes que se le mandan a los niños, pues hace que aprendan
a siempre resolver las cosas solos, por eso son muy independientes. Buscan atrapar la atención de los papás sobresaliendo, ¿no? Porque al contrario de encontrarla en los sentimientos, la encuentran en la apreciación de sus cosas. Entonces, las familias suelen valorar ciertas áreas, por ejemplo, los deportes, las actividades de la escuela, el arte. Entonces, buscan sobresalir en algún punto particular. Por ejemplo, en mi familia se valora mucho los logros académicos. Entonces, yo siempre tendía a lo sobresalir en la parte académica, precisamente porque era algo que se valoraba mucho en mi casa, ¿no? También se valoraba el deporte, pero pues ahí sí no, para nada sobresalir, ¿no? La cortesía, los logros, son niños que normalmente dicen, pues era muy buen niño porque no daba lata. Pues más que no daba lata, es que se daba lata solito, ¿no? Solito se daba lata y solito se entretenía. Son niños que saben entretenerse solos muy bien, saben estar solos con fácilmente, pues, ¿no? Cabe recalcar que sí es importante hacer la diferencia, que no es tanto que la intención de los papás haya sido, ay, que no delata, sino cómo lo interpretó el niño en ese momento. O sea, el papá dijo, bueno, es que si está enojado y está haciendo un berrinche, necesito que se controle y que después ya venga y que aprenda a controlarse solo. El niño a lo mejor lo percibió como, pues no quiere que esté enojado, no puedo estar enojado, no le gusta que esté enojado y entonces yo lo tengo que solucionar solo. Tiene que ver muchísimo la percepción del niño en ese momento. Y en una etapa de la infancia, pues no es que alcance a ver todas las intenciones de los papás al formarlo, ¿no? Es muy importante ver la diferencia, no tanto de la falta de amor de sus papás, sino el cómo ellos hayan interpretado el amor o la mejor intención que hayan tenido en el momento. Por ejemplo, como le decía, ¿no? A mí me han contado que yo estuve varias veces en el hospital de bebé. Pues el niño no va a entender que estás en el hospital porque estás enfermo, ¿no? El niño lo que siente es que no están sus papás y que de pronto está solo en una incubadora o está solo en una cama. Entonces, claramente los papás lo llevan al hospital pues porque lo aman, ¿no? Si no, sería al revés, ¿no? Pero el niño lo interpreta distinto, lo interpreta con las herramientas, con los elementos que tiene siendo un bebé, siendo un niño. Entonces, claro, eso es muy importante, ¿no? Entonces, los evitativos solemos cerrar nuestras emociones y necesidades. Más bien nos ocupamos o nos podemos ocupar con otras cosas, experiencias de alto riesgo. Aquí vienen muchas experiencias negativas, por ejemplo, el sexo, drogas, pero en realidad puede ser cualquier adicción, puede ser deporte excesivo, ejercicio excesivo, o puede ser una adicción, a lo mejor no a las sustancias, pero a alguna otra cosa, a los videojuegos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque para regular la intensidad emocional que no aprendieron a regular de otra manera, buscan escapes y buscan otro tipo de salidas, ¿no? En el caso de los hombres, hay una alta probabilidad de que toda esa ansiedad y emoción la encaminen o se centren y puedan caer, por ejemplo, en la pornografía y en la masturbación. Y en el caso de las mujeres, tener muchísimos novios. Y esto pasa porque si algo no lo recibieron en su casa o ellos creen que este amor que necesitan no lo tienen en su casa, buscan otros medios en donde poder sentirse reconfortados y poder manejar este tipo de emociones. ¿Cómo lastimamos? ¿Cómo los evitativos podemos lastimar a los demás? O sea, algo bien común que hacemos es que minimizamos los problemas, precisamente porque no nos gusta manejar emociones, ¿no? Entonces puede llegar tu pareja y decirte, oye, estoy muy triste porque me fue mal en el trabajo, hombre, no pasa nada, mañana se arregla, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No me gustó que nos gastáramos tanto dinero en el súper. No pasa nada, hay que vivir la vida, ¿no? La próxima vez no gastamos, ¿no? Y entonces el otro se siente que lo que te dice no importa. Y entonces el minimizar, en realidad, cuando uno minimiza los problemas del otro, pues está rechazando al otro en realidad, ¿no? Aunque esa no es la intención, por supuesto. Entonces, y lo hacemos muchas veces de manera inconsciente, somos muy minimizadores de problemas. Yo creo que diario me descubro minimizando algún problema. Hasta internos, no solo los de los demás, pero aquí es importante con los demás. No saben verse de manera profunda a ellos mismos ni a los demás. Fíjense, los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la plática de conflictos que yo les decía que era explorar los sentimientos, explorar.
a mí se me facilita mucho trabajar con los sentimientos de los demás, los explorarse, hacer la exploración muy bien, sé entender muy bien, soy bastante empático en general, pero me cuesta mucho trabajo ver mis propios sentimientos, me cuesta mucho trabajo identificarlos, me cuesta mucho trabajo lidiar con ellos. Entonces, y puede ser que así sea, puede ser que seas muy hábil con los demás, pero contigo mismo te cuesta trabajo, ¿no? Porque nunca has aprendido a verte con profundidad a ti mismo. Y en este estilo de amor no es tanto que la persona no quiera compartir sus sentimientos, sino que muchas veces ni siquiera sabe cuál es el sentimiento, no sabe expresar lo que tiene aquí, a lo mejor puede tener muy cargada o se puede sentir como muy cargado de ansiedad o muy cargado de tristeza, pero no lo sabe expresar y tampoco sabe ponerle muchas palabras a esto. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner en este estilo de amor, que es el del buen samaritano. Y se acuerdan que al principio pasan, no me acuerdo si 2 o 3 personas y no ayudan a la persona que está necesitada, ¿no? Y los autores dicen que a lo mejor las primeras personas que pasaron y que no le ayudaron no fue tanto por egoístas o por sentirse superiores o por soberbios o por orgullo, sino muy probablemente eran evitativos. ¿Y qué pasa? Que una persona evitativa difícilmente puede mantener la mirada. Le cuesta mucho ver a los ojos. Sobre todo en situaciones difíciles, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de tristeza, de dolor, cuesta mucho trabajo al evitativo, le cuesta ver a los ojos. Y entonces es muy importante entender a estas personas porque en lugar de juzgarlos y decir qué malo que no le ayudas a las demás personas, que no volteas a ver a la persona que te está pidiendo dinero en la calle o en el coche o algo, es decir, no pueden manejar como esa tristeza y esa ansiedad. Y muchas veces les puede recordar esa misma ansiedad que sentían de chiquitos y que no sabían muy bien manejarlas, ¿no? Es importante, y esto es lo que mezclamos muchísimo de amor y misericordia, de no pensar en esa persona como qué egoísta, qué prepotente, qué orgulloso, que no voltea a ver a los demás o con no ve a los ojos, sino decir, ¿qué hay en ese sentimiento? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en esa herida de la infancia para poder amar por completo a la persona? Y los evitativos nos alejamos de los demás. Es bastante común que cuando, oye, ¿qué tienes? No, nada más déjame solito un rato. Yo solito me arreglo, y entonces me alejo. ¿Por qué? Porque así aprendí a lidiar las emociones, ¿no? Los evitativos. Entonces buscamos momentos de soledad, pero esos momentos de soledad que son, si bien son sanos en su justa medida, cuando son la única forma de tratar los sentimientos, pues pueden producir una sensación de abandono o de distancia con el otro. Las características típicas, algunas de ellas ya las fuimos o se van adivinando, ¿no? Siempre estamos bien. Oye, ¿qué te pasó? No, yo no te preocupes, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Pues a lo mejor no estás bien, pero no sabes muy bien qué tienes, entonces pues estoy bien. Y además, lo que dijimos, ¿no? Tendemos a minimizar. Entonces, el estoy bien puede ser una minimización. I'm just not a big feeler. Así, no tengo sentimientos fuertes, ¿no? No lloro, no grito, nada. Pues mis sentimientos son muy tranquilos. Es otra cosa que decimos, ¿no? Si lo empujas para generar conexión, nos enojamos los evitativos, ¿no? Oye, ¿qué tienes? No, nada, estoy bien. No, ya dime, es que estoy viendo cómo no estás bien. Nada. Oye, pero de verdad no tengo nada. No, te enojas. ¿Por qué? Porque tú tampoco sabes. Entonces, si te presionan para conectar, los evitativos podemos reaccionar fuerte. Suele haber en los evitativos una depresión crónica y de baja intensidad, es decir, no es una depresión clínica, no es una depresión que requiere medicamentos, pero es como una sensación así de tristeza que está por ahí, que está siempre o mucho tiempo, pero nunca se atiende porque es algo que los evitativos se acostumbraron desde muy chiquitos, entonces no la ven, ¿no? Se preguntan, ¿qué tal si no tengo sentimientos? Cuando están alterados se aíslan y no nos gusta la vulnerabilidad ni nos gusta hablar de los problemas, ¿no? Oye, ¿qué sí, es verdad muy feo, pero no quiero hablar de eso, ¿no? Evitamos, por eso el nombre, ¿no? Evitativo. Algunas otras características es yo me encargo, suelen ser súper o hiper independientes y entonces cuando tienen un problema prefieren solucionarlo ellos antes de pedir ayuda. Sí, pero, por ejemplo, a mí en el trabajo no me gusta cuando
hay un problema, no me gusta avisar, oigan, hay un problema, necesito, eso es una necesidad emocional, necesito tener una solución y llegar, por ejemplo, con mi jefe y decir, hubo este problema, pero aquí está la solución. Porque yo necesito saber que yo lo resolví, porque para mí es bien importante resolver yo solo mis problemas. Y eso puede ser también una virtud, pero cuando se exagera, también puede ser un problema. Porque después le pueden aventar muchos problemas a esa persona evitativa y los va a resolver, pero a costa de muchísima ansiedad, a costa de estresarse muchísimo y a costa de ni siquiera poder expresar a los demás. Hay algo muy chistoso en los evitativos, es una característica muy particular, que suelen no ser tan efusivos con las personas, pero sí con los animales. Y entonces con las personas es difícilmente que abracen, que digan te quiero mucho, ¿cómo estás? O sea, que sea como un abrazo, un encuentro muy emotivo, pero con los animales pueden ser los más cariñosos, lo cargan, le dan besos, le hablan súper bonito, etcétera, porque con ellos de alguna manera sueltan como toda la ansiedad que no saben o no pueden expresar. Pues la ansiedad y los sentimientos en general, ¿no? Es como que, el animal es poco amenazante, no sé, ¿no? Y entonces con el animal es mucho más fácil, pues, dejar ir todos esos sentimientos, ese apapacho y todo eso se va más con los animales que con las personas. Vamos un poquito más rápido. El segundo estilo de amor es el pleaser o complaciente. Esta persona en su infancia creció con papás sobreprotectores, enojones o muy críticos. Quiere decir que no dejaban salir a sus hijos mucho, que decir, es que el mundo allá afuera es horrible, mejor quédate en tu casa. O muy críticos en cuanto a las cuestiones académicas o en cómo se vestían o en su apariencia personal. Adrián tiene un ejemplo tenía una cliente y estaba dibujando su niño en un desayuno y el niño creo que tenía 4 años, más o Como menos. 4 o 5 años, ¿no? Estábamos en una entrevista, en un café, y tenía ahí al niño, y entonces el niño le estaba dibujando en el mantelito. Y entonces le da el mantelito a la mamá y le dice, ay, mira, pero mira cómo te saliste de la raya, ¿eh? A ver, vuélvelo a hacer, pero ahora no te salgas de la raya. Entonces, este tipo de críticas que puede ser muy bueno, que alguien puede decir, ay, pues es muy sencillo, hay que enseñarle al niño a saber colorear. Este tipo de críticas los niños lo reciben de manera muy fuerte. Y entonces, para evitar la crítica o evitar que se enojen mucho o evitar salir al mundo allá afuera que los papás dicen que es horrible, intentan adoptar entonces el rol del niño bueno o de niña buena para siempre tener la aprobación de los papás. Y cualquier tensión familiar que haya, ellos adoptan el niño de que conmigo no tengan problema y todo lo que quieran lo voy a hacer y primero lo que ellos quieran antes de poder decir lo que yo quiero, ¿no? Cuando quienes los rodean son felices, ellos son felices y si los otros están alterados, ellos también y hacen lo que puedan y lo que les pidan para poder evitar cualquier conflicto o cualquier distanciamiento. Esto hace que sean ignorados muchas veces, porque ellos antes de poder expresar lo que ellos quieren, están haciendo lo que los otros quieren que hagan. Y entonces, si tú intentas saber qué es lo que esa persona quiere, no puedes saber porque casi nunca lo expresa. En su infancia, les digo, eran los papás eran críticos, temorosos o enojones. También puede ser que tuvieran una comparación continua con sus hermanos mayores, por ejemplo. Y entonces estos niños intentan ser todo el tiempo como los otros hermanos o que le dijeran, es que ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué tú sí O me no estás se lo dando dijeran, problema? pero estuviera en la cultura de la familia, ¿no? El hermano súper bueno, súper sobresaliente, al que todo el mundo le pone atención, y el otro hermano que igual un poquito menos de atención, un poquito menos de regalos, un poquito menos de consentido, y esa comparación puede no ser verbal, pero puede estar ahí. Y en el caso de los papás sobreprotectores, lo que pasa es que no aprenden a ser resilientes porque todo lo solucionaban los papás. Y entonces cuando todo me lo solucionan los papás, cuando no tengo algún problema,
no desarrollo este tipo de resiliencia que forma el carácter y que ayuda muchísimo a la maduración de la persona. A veces desarrollan ansiedad de separación en la escuela, aprenden a monitorear su ambiente, intentan arreglar los problemas que aparecen. Como constantemente están complaciendo a los demás, estas personas desarrollan una empatía impresionante porque saben detectar cómo están los demás. Como están todo el tiempo pendientes de que los demás a su alrededor están felices, ellos saben detectar perfectamente si alguien está bien o no está bien. Y eso ayuda muchísimo. Es importante también decir y diferenciar una persona complaciente a una persona generosa. Una persona complaciente que complace todo el tiempo para reducir su ansiedad no es una virtud. Una persona generosa ayuda por ayudarle al otro, no por sentirme bien conmigo mismo, sino por realmente solucionar la necesidad o ayudar a la felicidad de la otra persona. Esta persona lo hace más bien por sí misma y por su ansiedad, no tanto por la otra persona. Hiere a los demás cuando se concentra en las necesidades de los demás y no en la suya, y cuando no sabe expresar sus propias necesidades, porque eventualmente esta persona se puede cansar de constantemente estar ayudando a los demás, de constantemente estar complaciendo a los demás y que las demás personas no puedan cumplir sus necesidades como esta persona lo está haciendo. Y porque nunca conectas con ellos, ¿no? Entonces siempre hacen, oye, ¿qué hacemos? No, lo que tú quieras, ¿a dónde vamos? A donde tú quieras. No, tal. Y entonces nunca sabes y nunca puedes realmente hacerte cargo, atender, complacer, dar un regalo, ¿no? Porque no, ni ellos mismos saben qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. A veces hasta te das cuenta que ni siquiera los conoces del todo porque nunca te dijeron cómo eran realmente. Las características de esta persona, algunas frases comunes es: no te preocupes, solo estoy estresado. Entonces ellos también se quedan como con esa ansiedad, con esa tristeza, con esos sentimientos y no la comparten con los demás. Solo quiero estar contigo, o sea, les complace muchísimo estar al lado de una persona con placer. Necesitan una aprobación constante. Como decíamos, una de las frases es: como tú quieras, lo que tú decidas está bien. Buscan que las demás personas no se enojen, se abruman con las necesidades de los demás y entonces dice, todos quieren demasiadas cosas todo el tiempo y no puede estar complaciendo a todo el mundo. Pues no, eso es imposible. Y una persona que tiene especialmente esta ansiedad, pues lo sufre muchísimo. Es una persona es la persona, miedosa. que nunca te dice que no. Oye, ¿me ayudas a arreglar la cena? Sí, no, yo te ayudo. Oye, ¿me ayudas a preparar la comida? Sí, sí. Oye, ¿me ayudas a limpiar? No sé qué. Dicen que sí a todo. Y claro, por dentro pueden abrumarse, hasta se pueden enojar, pero nunca te van a decir que no, porque necesitan complacer. Y esta es la persona complaciente. El tercer estilo de amor es ambivalente. Esta persona constantemente quiere una conexión porque tuvo algún tipo de abandono en su infancia. Por abandono nos referimos no a lo mejor a un abandono. Es decir, no es el niño que dejaron en el metro y se fueron los papás y lo encontró la policía. Ese es otro tipo de abandono, otro tipo de amor. Este abandono puede ser que la mamá no pudo estar muy presente en el momento de su nacimiento, ¿no? O que llegara un hermano demasiado rápido y entonces el apego de esa persona no fue demasiado fuerte. Y entonces eso el niño lo experimenta como un abandono. O sea, la forma como es herido es que de repente las personas pueden estar y de repente pueden no estar. Esa es la herida más importante de esta persona. Son muy sensibles a las decepciones o a los posibles rechazos. Son inseguros y dudosos cuando no responden las expectativas y dan señales mezcladas. Otro tipo o cómo fue la infancia de esta persona puede ser papás que trabajaban muchísimo y a lo mejor durante la semana no pudieron estar tanto tiempo con sus hijos y el fin de semana sí. Entonces, un niño, como les decía, no es tanto la intención de los papás o falta de amor de los papás, sino cómo lo interpretaba estos niños. Entonces, el niño no dice, ah, claro, es que mis papás tienen que trabajar demasiado y el fin de semana están aquí conmigo, gracias. Los niños dicen, ahorita está mi papá,
o mi mamá, y de repente no está, y de repente sí está, y de repente no está. Entonces, cuando están con los papás, tienen como una conexión muy fuerte que no saben en qué momento va a desaparecer, que no saben hasta qué punto va a llegar y si cuando se va es su culpa. Entonces, cuando crecen estos niños, la necesidad de una conexión constante es súper importante. Y cuando salen del entorno familiar, tienen una expectativa muy alta de que esta nueva relación o esta nueva familia que yo va a construir va a ser muy distinta de la que crecí. Y entonces la expectativa tan alta a cualquier error que tenga la otra persona, que tenga la pareja o que tenga la familia, se cae por completo. Y entonces basta con que la persona llegara un poco más tarde o que se equivocara o que se enojara para decir, no eres como pensaba, eres completamente distinta y te quiero fuera de mi vida, ¿no? Cuando se crean este tipo de expectativas, se hace muchísimo daño dentro de la relación. Creo que esto ya pasé, que es justo la forma como hiere a los demás, devalúa la relación. Entonces, cuando ya es una relación de adultos, de esta persona ambivalente o vacillator, puede tener un día perfecto a lo mejor en donde pudieron convivir muchísimo tiempo juntos, estuvieron en el desayuno juntos, platicaron súper bien, salieron, todo. Y al último momento del día, a lo mejor a la persona, al esposo o a la esposa se le olvidó poner la pijama en el cajón. Y entonces se vuelve todo negro. Todo lo bueno que se pudo haber construido en el día se tira en ese momento porque la expectativa es demasiado alta. Y entonces yo espero que la otra persona sea perfecta y que nunca se equivoque. Y si tiene un error, y puede ser muy sencillo como no acomodó la ropa en donde debía, o llegó un poquito más tarde, o yo pensaba que se le iba a ocurrir ir adelantando la cena y no lo hizo, no solo lo interpreta como un error, sino como una falta de amor. Y entonces todo lo bueno que pudo haber acumulado esa persona se tira porque dice, si tú me amaras, no te hubieras equivocado. Si tú me amaras, no se te hubiera olvidado. Si tú me amaras, hubieras hecho esto. Y entonces se devalúa la relación porque entonces la otra persona piensa que como no es perfecta, la otra persona no es capaz de amarla. La otra persona todo el tiempo está pensando que cualquier mínimo error puede representar algo caótico para la relación, ¿no? Esta ansiedad por la conexión constante de tengo que estar junto con la otra persona y que tenemos que pasar demasiado tiempo juntos y que no me puede abandonar, que no me puede dejar de querer, pues daña al final la relación porque no es una relación sana, porque aquel hueco que pueda sentir esa persona de una necesidad de amor, o una persona no es capaz de llenarla y tampoco es responsable de llenar ese hueco que tiene, ¿no? Algunas de las características, es decir, tengo derecho a estar enojado. En estas decepciones o esta desilusión, cuando no alcanzó a llegar a esa expectativa, responde con muchísimo enojo y con muchísima agresión. Es amor a primera vista. Esta persona, como se ilusiona demasiado fácil y tiene expectativas altas de inicio, puede pensar que el amor a primera vista, que es su alma gemela, que esta persona no va a ser como la anterior, que este nuevo novio ya no va a ser como el anterior, que me hacía sentir mal, y esta nueva relación y este nuevo trabajo, y todo lo nuevo, todo le pone una expectativa demasiado alta, pero al más mínimo error todo se cae. Quiero irme, quiero quedarme, es como inestable en esas relaciones precisamente porque su conexión fue inestable. ¿Por qué no me parece justo esto? Que cualquier error que la otra persona cometa lo interpreta como una falta de amor. Se suelen lastimar mucho a sí mismas precisamente por esto, por poner expectativas demasiado altas. Y es muy poco probable que esta persona se dé cuenta que la del problema es ella. Digo, cada quien tiene sus problemas y cada quien tiene sus cosas por arreglar, pero suele indicar que el problema está en la otra persona y no en ella. Y le cuesta muchísimo darse cuenta de eso.
y necesita sentirse especial, necesita saber que esa persona es única, que en esta relación yo tengo algo especial, yo necesito brillar, necesito resaltar, necesito algo precisamente por esta conexión y por esta seguridad. Ok. Y el último tipo de amor se divide en dos, ¿no? Es el estilo de amor caótico y tiene dos formas o se expresa de dos maneras, el controlador y la víctima. Ay, perdón. Entonces, ¿cómo es el ambiente del hogar de una persona caótica? Aquí sí estamos hablando de esos abandonos de lo dejé en el metro, lo dejé en la guardería y nunca regresé. Cuando hay terribles negligencias a esos niños que no les dan de comer o que nunca les prestan ningún tipo de atención o de plano abuso sexual, físico, verbal, ambientes de maltrato. ¿Sí? Quienes han sufrido hogares así desarrollan un estilo de amor caótico. Hay adicciones, es típico de los hogares con adicciones que los hijos sean caóticos, humillaciones, miedo, enojo, todo eso un poco va unido, ¿no? Normalmente hay varios de estos elementos juntos. Aprenden que las relaciones no son seguras y fíjense cómo eso es muy grave porque la relación con los cuidadores debería ser donde el niño se sienta muy seguro y al contrario, aprenden que las relaciones son destructivas y peligrosas. Entonces, necesitan a sus papás para sobrevivir, pero también sus papás les producen ansiedad, peligro, miedo y crean por eso es caótico, ¿no? Buscan sobrevivir. Muchas veces son muy agresivos, son niños que aprenden a defenderse muy chiquitos y a poner altos a estos ataques o estos abusos, o por el contrario son muy pasivos y permiten. Entonces, los niños que naturalmente son fuertes aprenden a pelear y a defenderse, sobre todo a medida que van creciendo, y en cambio los que son más débiles o más pasivos, al contrario, empiezan a permitir cosas terribles, ¿no? Entonces, muchas veces los niños fuertes prefieren el enojo que les da poder en lugar de sentir la humillación o el miedo, y aprenden o que tienen que controlar o que van a ser controlados. ¿Se acuerdan que al inicio, cuando hablábamos de las características de amor seguro, una de ellas es saber ser el niño? Y precisamente hace referencia a este estilo de amor porque los niños que experimentan este estilo de amor no saben ser los niños. Cuando sus papás son irresponsables, cuando tienen algún tipo de adicción, cuando son negligentes, cuando abusan de ellos, los niños no pueden ser los niños y tienen que madurar demasiado rápido. Madurar en cuanto a la cuestión de trabajo o madurar no sé, de saber llevar una casa, de un poquito arreglárselas ellos solos, pero no en cuanto a la maduración de las emociones. No sé si quieres poner el ejemplo. Sí, yo conocí igual profesionalmente, pues, una familia, no están casados ni nada, pero eran dos que tenían un hijo y eran los dos, consumían drogas, sobre todo marihuana. Y pues se podían pasar todo el día echados en un sillón, drogándose y alcoholizándose. Y incluso, bueno, vivían en una casa como en ruinas y parte de las ruinas era porque ellos mismos destruían la casa en sus pasones, ¿no? Incluso para había que pasar una escalera que estaba toda tirada porque el papá un día que se puso muy borracho y muy drogado, destruyó la escalera, ¿no? Y tenía un niño en ese momento tenía unos 5 años, yo creo. Y entonces el niño pues de repente no tenía que comer. Y entonces iba con los vecinos y les pedía que les regalaran huevos y se salía a vender huevos a la calle. Y con lo que conseguía compraba comida. Entonces, el niño mantenía a los papás. Imagínense esta situación, ¿no? A eso se refiere, este tipo de amor con el tener que madurar muy rápido. ¿Cómo? Bueno, los niños más pasivos, al contrario, aprenden a tolerar, ¿no? Toleran muchísimas situaciones terribles. Siempre buscan hacer lo que se espera de ellos y evitar el conflicto porque los conflictos para ellos son muy graves, ¿no? Una situación que se repite mucho en los casos de tipo de amor caótico es que se suelen casar entre sí. Entonces se casan dos caóticos, un controlador con una víctima y repiten el patrón, aunque no quieren, ¿eh? Normalmente siempre voy a buscar una pareja con la que no repita esto, pero se atraen entre sí, se necesitan entre sí, entonces repiten los patrones, eso es muy, muy común. Siempre están alerta por si hay peligros o caos. Pueden ser muy complacientes o pueden ser abusivos también, ¿no? De los dos lados.
Muchas veces se olvidan el abuso, los recuerdos de abuso se olvidan y se pueden bloquear y a veces los recuerdan mucho después, pero el daño está ahí y siempre están ansiosos, ¿no? Siempre hay mucha ansiedad. Quieren ser buenos papás, pero en realidad no pueden, les cuesta mucho trabajo. Y algo que los caracteriza muchísimo es el enojo que van creando y que van aumentando a lo largo de su vida. Cuando crecen con papás así que fueron negligentes o que abusaron de ellos o pues sí, que tuvieron que crecer demasiado rápidos y a lo mejor no sintieron esa conexión de amor profunda, incondicional, crecen con muchísimo enojo. Y entonces, quien creció siendo víctima y aguantando todo, crece pensando, cuando crezca, yo voy a tener el control. Y entonces es justo este ciclo que se va repitiendo a lo largo de su vida, de decir, a mí me controlaron, de mí abusaron muchísimo, pero cuando yo crezca, yo voy a ser el que abuse, yo voy a hacer el control, yo voy a ser el que... O al revés, ¿no? Es normal. Uh-huh. Es normal que me peguen, es normal que me hablen mal, es normal que me traten mal. Y entonces por eso se atraen entre sí, digámoslo, de esa manera, ¿no? Porque las personas que se supone son los primeros que los tienen que amar, son los papás. Y si sus papás reciben esto, entonces ellos interpretan que es normal y que ese amor así se debe recibir y que a lo mejor los golpes de repente no están tan mal, a lo mejor el abuso, a lo mejor ese tipo de palabras no están tan mal. ¿Cómo lastiman a los demás? Bueno, aquí vamos a hablar del caótico controlador, ¿no? El caótico controlador pues, necesita controlar a los demás. Entonces, luego bromeamos de que es que es muy controlador. No, a quien le gusta el control, pues, pero no en un sentido más patológico. Necesitan controlar, son los que le quitan el celular a la pareja, con quién estuviste, por qué le hablas a esa persona, seguro ya me estás poniendo el cuerno, ese tipo de control, ¿no? Suelen refugiarse mucho en adicciones, cualquier tipo de adicción. Necesitan que se haga exactamente lo que ellos dijeron, de lo contrario, reaccionan muy mal. Suelen estar recordando el pasado, regresando al pasado, y aquellos sentimientos, ese dolor que no saben manejar, lo medican. De hecho, los autores ponen un ejemplo de una persona que encuentran y le dicen, acuérdate de cómo era tu relación con tu papá. Y dice, yo me acuerdo una vez en la que estando muy mal o en una situación de dolor, mi papá sacó una botella de vino, me la puso enfrente y me dijo, con esto manejas el dolor. Con ¿no? esto se va a Con curar esto se va el dolor. Ajá, y se va a se cura curar el tu dolor. tristeza, ¿no? Y el niño tenía apenas 13 años. Entonces crece pensando que es la manera de sobrellevar este tipo de sentimientos. Las características entonces se dividen en controlador y en víctima. Entonces les cuesta mucho cambiar, no creen que puedan cambiar. Su niñez la tienen como perdida, ¿no? Creo que algún día fui niño, pero la verdad no me acuerdo. Necesitan mucha intensidad porque es lo único que les puede un poco regular o bajar, manejar las emociones y les cuesta mucho trabajo las relaciones, ¿no? Entonces el controlador dice, pues eres tú, soy yo, ¿no? Es uno de los dos, no pueden ser los dos. No te quiero, vete aquí. No admiten ser cuestionados, no me cuestiones porque lo digo yo, pues si yo no hice nada malo, sí, a ver, te pegué, pero porque te lo mereces, ¿no? O cómo puede ser tan estúpido el otro, es decir, y el enojo es lo que los mantiene a salvo, ¿no? Les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, mantener trabajos, ¿no? No, renuncié porque mi jefe es un imbécil, ah, caray, ¿no? Y entonces renuncian a muchísimos trabajos. Por el contrario, las víctimas más bien dicen, no, pues es que no es tan malo, es que mira, sí me pega, es que sí, pero bueno, es que, no es que yo me lo gané, fue mi culpa, es que yo lo hice enojar, ¿no? Cualquier cosa es mejor que estar sola. Ahí está una canción que dice, rompe, mátame, pero no me ignores, ¿no? Prefiero que me maltrate a la soledad. Siente que no hay esperanza, prefieren adormecerse que sentir, no suelen sentirse bien, pero no identifican muy bien cómo. ¿Por qué? Y algo bien importante, las víctimas, ¿cómo puedo proteger a los niños si yo mismo soy un niño? Por eso a veces de los hogares de abuso, por ejemplo, si la mamá es la víctima, por ejemplo, se escapa y deja a los hijos con el papá abusivo y uno dice, pero ¿por qué? Qué poco, no, qué poca que los dejó. Pues no, es que en realidad no se siente capaz de atender a sus propios hijos, se siente como un niño también, ¿no? Y mi enojo, pues en algún lado lo tengo que poner.
Y entonces, ¿qué hacemos con esto? No sé si alguno le haya sonado alguna de estas características, que lo ve en la propia familia, que se acuerde de su infancia que fue así, a lo mejor mi papá era un poco así, mi mamá, me acuerdo que de niño sentía esto, o no me puedo acordar de un momento en mi infancia en donde me haya sentido reconfortado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa cuando este amor se ha herido muchísimo a lo largo de nuestra vida? Y es súper importante, y es que para los católicos hay algo que nos debe reconfortar siempre, que precisamente Dios es amor. Y que aunque haya personas que nos hayan herido a lo largo de nuestra vida, hayan querido o no hayan querido, que a lo largo de nuestra vida no hayamos sabido manejar esas emociones o saber manejar esa ansiedad, hay un Dios que es amor y que es quien me puede curar las heridas. No podemos esperar que una persona, una nueva relación, un nuevo novio, un nuevo hijo, Nuevo trabajo. un nuevo trabajo, va a venir a curar lo que yo no he recibido a lo largo de mi vida o que no me he permitido entrar o querer a lo largo de mi vida, sino que es Dios quien viene a hacerlo. Y entonces, más que detectarnos en cuál estilo de amor estamos, que o juzgar, ¿no? O juzgar a nuestros papás también, decir, ay, mi papá me hizo esta serie. No, no, yo creo que para que un papá intencionalmente lastime a un hijo, híjole, tiene que estar muy mal, ¿no? Más bien, y los que son papás, pues lo saben, ¿no? Más bien, pues son tus propias heridas, al final se reflejan y se transmiten en los demás, ¿no? Y entonces hay metas de crecimiento muy sencillas, si se pudieron identificar con algún estilo de amor. Por ejemplo, el primero que era el evitativo, el que va de todo tipo de sentimientos, de a lo mejor relaciones muy profundas, etcétera, necesita aprender a dar y a recibir, conectar con las personas y aprender a necesitar de los demás. Porque es importante sentirse vulnerable, no sentirse débil, sino tratar de poderse proyectar con los demás, de poder expresar lo que siente, de saber cuándo se siente necesitado con el otro, porque eso le ayuda a conectar con los demás, le ayuda a no ser tan independiente y que la misma ansiedad o el mismo enojo que pueda sentir lo puede compartir con otro. Sí, y que hay problemas que no se resuelven solos. Entonces tiene que aprender a necesitar para poder pedir ayuda. La persona que es complaciente necesita aprender a expresar sus sentimientos y necesidades, aun cuando sean malas noticias. Aprender a estar solo sin la aprobación de los demás. Es decir, no necesito que los demás me digan que estoy bien, que este nuevo trabajo va a estar bien, que me veo bien para sentirme bien y para saber que estoy haciendo las cosas bien. Confrontar y no ser perpetuamente buenos. Fíjense, es súper importante, ¿no? La necesidad de confrontación no es, no, pues es que ahora ya empiezas a pelear y empieza, sino que eso ayuda a la otra persona a conocerte un poco más. Si tú estás en este estilo de amor, créeme que las demás personas a tu alrededor se mueren por saber qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, cómo pueden hacerte sentir mejor, cuando necesitas ayuda, cómo te gusta que te ayuden. Y eso permite que las familias sean muchísimo más unidas. Sí, ¿qué quieres hacer en tu cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. A los pleasers luego, oye, ¿que a dónde quieres ir a comer para festejarte? Ah, donde ustedes quieran, o donde sea más barato. No, hay que aprender a esperar necesidades. La persona ambivalente es darse cuenta que la vida no es un ideal, ¿no? Y que no es tan perfecta como la podemos imaginar al principio y traer lo ideal a la realidad y confrontarlo. No significa que pues tengas que ser mediocre y confórmate con lo que hay, sino que ese ideal no existe y muchas veces ni siquiera Dios nos lo pide. Dios no nos pide que seamos perfectos y que tengamos todas las cualidades al 100% y que nunca nos equivoquemos, sino que seamos perfectos en el amor. Y nos podemos equivocar muchísimas veces. Pero esta realidad, esto es lo que hay, esto es lo que soy con los defectos que puedo tener en ese momento, pero esto es lo que soy y con esto, que es lo que soy, que es lo que tengo, me amo a mí misma. Y a veces ayuda a adelantarse, a pensar, esto no va a ser tan bueno como yo creo que va a ser, ¿no? Vengo tarde y entonces seguro a Adrián se le va a ocurrir ir adelantando la cena, ¿no? Por ejemplo.
Y entonces llego y no se le ocurrió adelantar la cena y entonces va a decir, no puede ser, es un mal esposo, no ¿Por qué me no me ama, quieres si la cena? ¿por qué no me quiere? Y a lo mejor pudo haber sido un día perfecto y a lo mejor pudo haber hecho muchísimos detalles y en la mañana me despertó y durante el día me estuvo mandando mensajes y es súper pendiente. Y no puede ser que nivele ese amor con algún detalle que no se le ocurrió. Entonces, lo importante es pensar, a lo mejor no se le ocurre ir adelantando la cena y llego y no se le adelantó y entonces no pasa nada. Y todo desvincula que lo que no le ocurrió, lo que no pensó o aquel error que cometió no significa que no me ame. Y los caóticos tienen que aprender a abrazar el dolor del pasado. Es necesario reencontrarse con ese dolor y trabajarlo, porque el enojo destruye y el enojo es en realidad dolor que está escondido. Y tienen que dejar de medicarse con adicciones. Los caóticos, yo creo que en un 99% tienen algún tipo de adicción y es necesario soltarla, dejarla, ¿no? Atender la emoción. Nosotros en la iglesia conocemos a muchas personas caóticas, piénsenlo. Es decir, lo que explican los autores me parece que hace todo el sentido del mundo. Y dice, Dios es tan bueno que quiere que esas personas que sufrieron fuertemente en su familia, pues Dios les da su propia familia y su propia familia es la iglesia. Es madre, pero es mucho más madre con esas personas. Y los que los tenemos al lado, porque en nuestra parroquia, nuestro grupo, nuestro movimiento, tenemos esa responsabilidad y esa vocación de ser la familia que al caótico le falló, que no le funcionó. Entonces, piénsenlo, digo, yo puedo ahorita pensar fácil 3, 4 ejemplos de personas muy activas en el apostolado, amigos muy cercanos, que te cuentan su historia y te destroza saber lo que vivieron de niños y te das cuenta que Dios los llevó a su abrazo para que seamos nosotros quienes podamos ser esa mamá, ese papá, ese hermano, y podamos un poco suplir o subsanar ese dolor. Y estas metas de crecimiento uno lo puede ver muy en el plano psicológico, a lo mejor, de eres así, ponte una meta y sal de este efecto y ya está. Pero creo, y a nosotros nos ha gustado mucho ver e identificarnos con el estilo de amor, entender por qué viene, saber las características de este estilo de amor. Y estas metas de crecimiento no solamente son de crecimiento personal y ser una mejor persona, sino sobre todo hacia la santidad. Dios, como les decía, no nos pide que seamos perfectos, que no nos equivoquemos, que tengamos un estilo de amor seguro, cuando pues muchas veces nuestra propia humanidad nos hace equivocarnos, nos hace encontrarnos con esta miseria que podamos tener, que podamos cargar. Pero sobre todo es una meta hacia ser más santos. Dios no nos pide tener todas las virtudes, sino tratar de vaciarnos de nosotros, de nuestras propias carencias, de lo que podamos querer y permitir que su amor entre cada vez más en nosotros. Y su gracia, esto hay que ponerlo en manos de Dios y Dios te da la gracia para ir sanando, ¿no? Yo voy a ponerles un ejemplo muy rápido. Yo les dije al principio que yo soy evitativo. A mí me costaba mucho trabajo llorar, muchísimo, ¿no? Y en un retiro que puse en manos de Dios y le dije, Señor, dame lo que tú me quieras dar este retiro. Pude llorar y lloré todo ya no les puedo decir, lloré todo el bendito retiro. O sea, yo creo que no lloré 10 minutos de todo el fin de semana. Pero, y entonces Dios te va poniendo esas gracias, esas cositas que te hacían falta para ir creciendo estilo de amor y para amar. Muy bien, pues esto sería todo por hoy. Creo que hay algunas preguntas por ahí. Entonces, si quieren, pueden abrir su micrófono, pueden escribirlas en el chat. ¿Dónde pueden conseguir el libro? El libro está en Amazon. Sí, solo lo venden Solo está ahí. En inglés. Hemos tratado, justo esta semana Adrián trató de contactar a la autora para decir que traduzcan el libro y podamos tener mayor acceso a eso. Entonces, esperemos que algún día se puede. Lo que sí les puedo compartir, si quieren reflexionar un poquito más en el tema, además de el nombre del libro, los autores, en dónde lo pueden conseguir, les comparto también una liga donde están estos dos autores dando un seminario y una explicación de esto. Está en YouTube, entonces es de fácil acceso, así como la liga de el test, donde lo pueden hacer. ¿Alguien Una más? pregunta. Una pregunta. Sí. Una pregunta, ¿puedo? Sí, Jesús, adelante. Mira, yo
Conozco y he conocido muchas personas que han vivido en familias bastante llenas de amor. Y cuando en un momento dado llegan a ser adultos los jóvenes, se pierden, se van, olvidan y con su familia se vuelven todo lo contrario, inclusive agarran caminos diferentes, desvirtuados. Y también conozco personas, o sea, jóvenes que han tenido agresiones, han vivido con agresiones, con alcoholismo, con drogadicción y al final son excelentes padres. Ese es un punto. Otro punto que también quiero ver es que actualmente los niños, si los vuelves muy independientes, los niños tienden a equivocarse, a hacer lo que ellos quieren, a llevar un camino y en adelante ellos son los que mandan, son los que dirigen en la casa. Eso digo, yo lo he visto y lo he tratado de manifestar en muchas ocasiones. Otro punto que manejaste también, que dijiste, hay diferencia entre los hombres y las mujeres en la pubertad, en lo que hablabas de las relaciones y la drogadicción. En la actualidad, las chicas están más adentradas en ese tipo de situaciones que los hombres, inclusive en el alcoholismo. Digo, son puntos que he visto. ¿Qué se haría en estos casos o cómo se podría ver? Gracias. Muchas gracias, Jesús. Sí, gracias. Pues mira, yo creo que la mayoría de las familias, no podemos decir que todas desafortunadamente, pero yo creo que la mayoría de las familias están llenas de amor, lo que decía Diana, ¿no? Las heridas no son fruto de una falta de amor, son fruto de una forma de amar que también está herida. Es decir, todos los seres humanos en nuestro amor estamos heridos, a eso es nuestra naturaleza caída, ¿no? Precisamente es la herida en el amor. Entonces, ¿por qué unos hijos de pronto se van y se pierden una adicción y viniendo de familias en las que a lo mejor pues, son papás buenos, devotos, involucrados? Habrá que ver sus heridas. Este es un tema mucho más personal que general, ¿no? Habrá que ver sus historias particulares. De ninguna manera implica que el estilo de amor o este otro estilo de amor, pues, no hiera. Al contrario, todos están heridos y todos hieren. De alguna forma, unos más evidentes. Es muy evidente las heridas de los caóticos, por ejemplo, pero las de los evitativos o de las demás no son tan evidentes. Entonces, todas las familias necesitan ayuda y todas las familias necesitan amar mejor. Ahora, también de familias que venían con adicciones o que venían con problemas que producen excelentes padres, hombre, pues claro que sí, porque el amor sana también y Dios sana, y las personas que han podido trabajar y han podido trabajar ya sea con ayuda profesional o solos incluso, ¿no? Con ayuda de Dios, ¿no? Que han podido encontrarse con ese dolor y no han sabido manejar, pues claro que serán muy buenos padres, porque la adicción de ninguna manera te determina, ¿no? Y claro, la diferencia entre hombres y mujeres, hacia dónde van, pues sí, depende de los tiempos, depende igual de los contextos personales, simplemente son tendencias, ¿no? Son tendencias que los autores han identificado, que a lo mejor podrían ser distintas en este momento, podrían ser distintas en Estados Unidos y en México, claro, ¿no? Simplemente son tendencias que se marcan. Y también es súper importante no la intención o el motivo de los autores no es tanto catalogar o etiquetar a las personas, porque eso nos podría llevar a pensar que se determina y que si eres esto significa que vas a hacer esto y que si eres así cuando eres chiquito, seguro de grande vas a ser así. No, porque precisamente nosotros creemos que existe esa inteligencia, la voluntad y la libertad de poder asumir con responsabilidad lo que te haya tocado vivir en el contexto donde te haya tocado crecer, pero tienes la responsabilidad de poder ser diferente y de cambiar aquellas cosas que no quisieras llevar a tu propia familia. Y sobre todo, cuando creemos en ese amor de Dios perfecto que nos viene a sanar y que nos permite poder ser mejor y amar mejor a los demás, ¿no? Entonces, redondeando lo que acabas de mencionar, puedo decir que lo que tú acabas de darnos y que es muy bueno, podemos tomarlo no como un método, sino como unas sugerencias hacia unos puntos que nosotros podemos ir llevando en la vida con nuestros hijos o con nosotros mismos, ¿verdad? No como un método. Sí, exacto, porque, y digo, medios hay muchos y si nos podemos poner
un plan de vida, un plan de trabajo, pues agarramos Corintios y de ahí tenemos más que un plan de vida para poder tener y mejorar en el amor, ¿no? Pero esta explicación nos permite estudiar y profundizar un poquito en nuestra propia vida para poder... Un poco el enfoque de los Yerkovich, y que también me hace mucho sentido, es aprender a ser misericordiosos sobre todo nuestra familia, ¿no? Sobre todo nuestra familia y sobre todo nuestro matrimonio. Entonces, cuando tu esposa de repente se enoja muchísimo porque no se te ocurrió delatar la cena, pues no te enojes tú, sino piensa, híjole, ¿por qué? ¿Cuál es su herida? Claro, se sintió desplazada, se sintió que no le importé, sintió que sus expectativas no se cumplieron, y la miro con misericordia, no con enojo. Y ella, ¿por qué no se le ocurrió a Adrián hacer la cena? Bueno, porque a lo mejor pensó que era más padre poner una película, y entonces me puede ver con misericordia y no con juicio. Entonces, si aprendemos a centrar nuestra visión en la misericordia y en entender al otro en sus heridas y en amar desde nuestra herida y desde su herida, vamos a crecer muchísimo más que si entramos en juicios, en pleitos, en discusiones, etcétera, ¿no? Cuando hay un entorno, un contexto que nos lleva a buscar siempre la perfección y entonces la otra persona tiene que ser perfecta y tienes que ser de esta forma y la esposa perfecta tiene que ser así, la mamá perfecta, el esposo y todo, nos hace pensar que tenemos que amar lo que es perfecto y que aquello que tiene algún defecto es difícil de amar. Y entonces, como es tan difícil de amar, pues entonces me puedo divorciar porque pues es muy difícil es demasiado difícil amar algo que no es perfecto, algo que no está bien. Y precisamente esa es la misericordia, porque cuántas veces nos hemos equivocado nosotros y Dios nos sigue perdonando. Cuántas veces nosotros no hemos sido nuestra mejor versión y Dios nos sigue amando. Y esa es la gran enseñanza de su amor y una de las características más grandes es precisamente ese amor misericordioso. No sé si alguien más. Gracias, muy amable. Bonito Gracias. día. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Adelante, Hugo, Rubén, ustedes. Sí, muchísimas gracias. De repente así fue mucha información junta, pero está fantástico. Estábamos mi esposa y yo recorriendo nuestras vidas, nuestras heridas, y yo creo que el Señor, como dices, es misericordioso. El solo hecho de que estemos aquí viendo esta charla tan interesante de ustedes es un acto de misericordia del Señor con nosotros, porque no puede terminar esta situación en la que estamos viviendo sin que hayamos podido reflexionar en todo lo que evita que yo dé todo mi amor a los que están cerca de mí. Yo creo que es muy importante revisar cuáles son nuestras heridas, porque las heridas obstaculizan que realmente sea yo amoroso o tan amoroso como debiera de ser con las personas que me rodean, y me hace reflexionar en mis fallas y me hace ver la esperanza de poder ser una persona más amorosa. Entonces, les agradecemos mucho, estuvo perfecto. Si yo reflexiono en mis heridas y eso me ayuda a retarme y a ser mejor persona, voy a retar a mi esposa a que ella haga lo mismo porque nos amamos, ¿verdad? Y entonces es un amor en crecimiento gracias a poder revisar mis heridas y poder tener misericordia. Como el Señor tiene misericordia conmigo, yo tener misericordia conmigo, y entonces seré capaz de dar esa visión misericordiosa hacia los demás. Muchísimas gracias. Estuvo muy padre. Muchas gracias. Es muy importante ver eso, las heridas del pasado, no verlas con juicio o con ganas de deprimirme, de qué mal estuvo esto en mi vida o no me hubiera gustado esta infancia o qué mal lo hicieron mis hermanos. No es con esa intención. Y cuando alguien se vea cayendo en esto, va a formar el camino porque no nos lleva a nada bueno, sino al contrario, a amar eso y ver que hay justamente esa esperanza que usted bien mencionaba, de encontrar en ese Dios en el que creemos el amor que estamos buscando y de buscar amar al otro desde lo que soy y desde lo que me han dado, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario?
pregunta, duda. ¿Nadie más? Ah, bueno, aquí dice Macari, qué importante relacionarnos desde el aprecio y la caridad, tal como Jesús lo hace con cada uno de nosotros. El amor sana. Así es. Pues yo creo que me quedaría con esto. No sé si tú quieras concluir más. No, digo, yo creo que algo con lo que nos podemos quedar es encontrar en ese Jesús que tiene un amor seguro y que tiene lo mejor de cada estilo de amor, pero pues no tiene las heridas, ¿no? Entonces es un Jesús que sabe estar solo, porque de repente se pone a caminar sobre el agua para que lo dejen un ratito en paz, pero también sabe estar y alimentar a la multitud. Y es un Jesús que sabe ser un bebé y también sabe regañar a los vendedores del templo cuando es justo, ¿no? Y es un error que sabe, un Jesús que sabe esperar lo mejor de sus discípulos y de sus apóstoles, pero también es un Jesús que sabe que no van a llegar a la perfección y que incluso cuando se quedan dormidos o cuando lo traicionan lo sabe perdonar. Entonces, el ideal del amor, pues desde luego que es nuestro Señor, ¿no? Y identifiquémonos no en lo malo, sino en lo bueno con Él y pidámosle sus gracias para ir creciendo y amando mejor. Listo, pues muchísimas gracias, Edith. Muchas gracias por su gran trabajo y por dedicarnos su tiempo para aportarnos las herramientas que necesitamos para aprender de nosotros mismos y aprender a perdonar y amar. Dios los bendiga. Gracias. Yo tengo Y una la pregunta. conferencia, ¿Cuándo va a haber otra plática? La siguiente semana, igual les están llegando los flyers para el aviso de la siguiente semana. Hay un tema de adolescencia que lo han estado pidiendo mucho en varios de los temas que hemos estado dando. Lo han preguntado, entonces ya, por fin va a estar con nosotros. Y un tema igual sobre la disciplina y la estima de los niños. Entonces, esperemos que estén aquí con nosotros. Y podemos compartir el link que ustedes nos mandan. Sí, les compartimos ahorita el Facebook en donde pueden ver esta conferencia si llegaron un poquito tarde para que la puedan ver completa o si le quieren decir a alguien más, oye, ve esta conferencia y así le mandan una indirecta o algo, también la pueden enviar más adelante. y la conferencia sí está grabada, se queda grabada en Facebook, en el Facebook y en YouTube también, ¿no? De la Arquidiócesis. Ajá, y de de CAFI. CAFI, exacto, para los de la NAU. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Dios bendiga. Ah, les paso, ahí está el link de Facebook y Adriana María Simán pone el link de la evaluación de la conferencia. Nos ayuda mucho para saber cuál es su opinión, qué temas esperan. De esta manera también podemos seguir en comunicación con ustedes. Y listo. Muchas gracias. Gracias.